Pues el tiempo también nos consume aquí en Deportes 91. Bienvenido, Granda, bienvenido, compañeros. Sí, buenas tardes, Mario, un placer estar con ustedes y feliz día 1 de septiembre, mes de la patria. Un saludo para todos los mexicanos, para todos nosotros. Bueno, Mario, pues aquí estamos en una edición más de Deportes 91, escuchando a este extraordinario vocalista de la Sonora Matancera llamado Bienvenido Rosendo Granda Aguilera. Yo lo conocí personalmente, fíjense que él vino aquí a Nuevo Laredo. Es el bigote que canta, ¿no? El bigote que canta, sí le pusieron. Mira, tú conociste a Bienvenido Granda y Chito conoció a Lucho Gatica. Pues qué fascinante, ¿no? No, Lucho Gatica, extraordinario. Él vino aquí a Nuevo Laredo, Bienvenido Granda, pero ya en su etapa final. Venía acompañado de su señora esposa y tenía problemas para la vista, pero fue un cantante cubano que su carrera más prominente, aparte que la hizo con la Sonora Matancera, pero vino y se radicó a México, radicó aquí y se nacionalizó mexicano, licenciado de la Mora. Como grandes cubanos, es algo que yo sinceramente, y esto puede sonar paradójico e irónico a la vez, algo que le agradezco a los Castro de Cuba, es ese éxodo de tanta gente tan valiosa que llegó a México. ¿A la orquesta de los Castro? No, a los gobernantes de Cuba. Ah, perdón, sí. Aunque eso no sea política, ¿verdad? Bueno, porque es que él cantó con unos hermanos Castro de Cuba, Bienvenido Grande, pero este es otros Castro. Sí, los Fidel y Raúl. Tengo un excelente amigo, Alfredo, que es cubano, y yo le pedí una vez que iba para Cuba a ver a su familia. Le pedí, Alfredo, por favor, te suplico, me traigas una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre. Dice, ¿por qué? Que sí te la traigo, y me la trajo. ¿Por qué tanto interés? Digo, es que es santísima la Virgen y protege bastante. Imagínate, ese pueblo sufrido se mantiene en pie y vivo, a pesar de solamente la Virgen de la Caridad del Cobre. Medio vivo, ¿no? Vivo. Pues bueno, en vida. Tantas y tantas canciones que yo lo conocí en el Blanquita. Ahí en México. En el Blanquita, en México, como solista ya, nunca con la Matancera. Donde se presentaron los hermanos Puente. Y ahí se presentaron en el Teatro Blanquita. ¿Estuviste ahí, Chito? Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién no estuvo en el Blanquita? Yo lamentablemente no lo conocí, simplemente lo que he leído acerca de este extraordinario teatro. Don Fernando se pasaba directamente al Tenampa. Al Tenampa, sí, claro. No, directito. A unas cuantas cuadras del Blanquita. A Garibaldi. Cuando Bienvenido Grande estuvo con la Sonora Matancera, fue el cantante que más canciones grabó con esta orquesta, y vaya que sí tuvo cantantes. Daniel Santos, Celia Cruz, Benny Moré también cantó con ellos, ¿no? Benny Moré también. Celio González. Celio González también vino a Nuevo Laredo y también lo fui a ver. Sí. Extraordinario. Y bueno, pues era la época donde todo lo que venía de Cuba gustaba mucho en México, el bolero, el son cubano, y fue una etapa de la vida de nuestro país extraordinaria, y cómo todavía queremos mucho a los cubanos. Sí, cómo no. El gobierno es otra historia, pero nuestros hermanos cubanos, la verdad que yo tengo muchos amigos cubanos allá en Miami, muchos, y la verdad que hice mucha amistad con ellos, y cada vez que hablan de algún deportista o de algún cantante, como en este caso de Bienvenido Grande, pues la verdad me trae recuerdos de todos mis amigos. Apasionados del deporte. En Mérida particularmente, pues fue una zona en la que llegaron muchos cubanos a residir, y pues se prestaba todo porque era una extensión, entrecomillado esto, ¿verdad?, de Cuba. Todavía se dice, cosa que no lo creo, que desde el malecón de Progreso en las noches alcanzas a ver los reflejos de Cuba. Yo creo que es un efecto luminoso en el cielo. ¿Progreso allá en Yucatán? Sí, pegadito a Mérida. También tuvieron un equipo de béisbol en Estados Unidos, los famosos Sugar Kings. Los cubanos, antes de Castro, ¿verdad? Sí, antes de Castro. Ah, mira, esa es una primicia para mí, no lo sabía. Los Sugar Kings. Sí, no, era un extraordinario país con muchas dificultades y diferencias, pero estaba funcionando. Se dice que antes de que entraran los Castro sí había mucha pobreza, sin embargo, el Producto Interno Bruto estaba bien, había pues mucho progreso, había casinos, había hoteles, y claro, había pobreza. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Pues no los hizo ricos a todos, pero los hizo pobres. Podía salir del país, lo más importante. Sobre todo. Bueno, pues este hombre salió de Cuba, viajó por toda América Latina, radicó en México y se hizo mexicano. Y lamentablemente, bueno, pues con el tiempo, los padecimientos que tuvo, y finalmente falleció en nuestro país, que dicen que en el funeral, Chito, estuvo lleno de mucha gente
gente y todos cantando sus canciones, cantando los boleros extraordinarios. Esta que escuchamos, Egoísmo, es una de mis preferidas. Pero tiene tantas, Angustia, La orilla del mar, Angustia, Doña Mariquita y sones. Muy sabrosa la música cubana. sones montunos. Sones montunos, efectivamente. Pues muy bien. Dentro del ramo femenil pues está, creo que la mejor en cantar boleros, Olga Guillot. Olga Guillot. ¿Y tropical? Azúcar. Sí, también. Hay una Celia canción Cruz. extraordinaria de Celia Cruz con Vicente Fernández. Se la recomiendo, se llama Tu Voz. Tu muy, voz. muy bonita canción. Me gusta más con ella solo. Exacto. Esa voz tan hermosa de Celia Cruz. También me Estamos tocó de ver la acuerdo. Blanquita. Lamentablemente falleció sin que su sueño se realizara de ver a su Cuba libre. Pero bueno, Y ahora Mario se encuentra por aquel extremo y falta la pregunta, bueno, ¿y por qué hablamos de Bienvenido Granda? esa es la pregunta que todos nos hacen cuando empieza esta música. Bueno, yo me emociono cuando escucho esta música. Yo disfruté mucho de los boleros, de toda esta época bella de nuestro México. Pero en este tiempo, en México vino un campeón extraordinario de boxeo, Chito. Vinieron licenciado. varios juntos. Muchísimos llegaron. No, pero el grupo ese que trajo a Cuco Conde, Cuco Conde. de los 4 que fueron campeones mundiales. Efectivamente. Vinieron Ultimino Ramos de Matanzas, Cuba. Y del que vamos a hablar hoy se llama José Ángel Mantequilla Nápoles, la mantequilla. Él era de Santiago de Cuba. Vinieron muchos, vino José Legrá, y vino Luis Manuel Rodríguez, entre otros, y los 4 fueron campeones. Legrá se fue para España, luego hizo carrera en España. Efectivamente, y llegó a ser campeón y del mundo. Baby Luis, que tenía las facultades para ser campeón del mundo, pero se tiró a todo tipo de deporte. Sí, dicen que le gustaba mucho la Dolce Vita. Bueno, a todos les gustaba, obviamente, somos latinos y nos gusta mucho la pachanga, pero dicen que Babe Luis era el que tenía más cualidades. Así es. Para desarrollar eso, de la dulce vida. Para el boxeo. Dicen que era formidable, que solamente entrenaba, por ahí se platica y he leído, con 2-3 días de entrenamiento, con eso tenía para vencer a sus oponentes. Pero lamentablemente del tan bueno que era, precisamente fue lo que lo echó a perder, porque no se preparaba bien y finalmente terminó su carrera y no fue campeón del mundo. Sin embargo, Mantequilla Nápoles llegó a México con 22 años de edad. Ya tenía 21 carreras, 21 peleas en su carrera profesional. Y cuando llegó a México, llegó tumbando caña, Chito. 61, ¿Perdón? 61, 62, cuando llega él. Sí, bueno, llegó en el 59-60, junto con Kid Rapidez. Venían juntos. Es el entrenador de Él era el entrenador, dicen que era suavecito, hablaba muy, muy tranquilo, todo el mundo lo quería. Y Mantequilla Nápoles dicen que tenía un carácter difícil, complicado, y sobre todo cuando fue campeón del mundo. Pero Kid Rapidez fue el que lo trajo, el que lo entrenaba físicamente, y la verdad que eran como hermanos. Y aparte todos los otros cubanos que llegaron en ese entonces. Yo tengo vaya, cuando estaba revisando, haciendo la tarea de revisar acerca de Mantequilla Nápoles, me pregunté, ¿hizo él carrera amateur? ¿Tiene récord amateur? debe tener en Cuba. Sí, mire, no tengo el dato preciso, pero le aseguro que sí tiene. Sí tuvo. Lo que sí sé que tuvo 21 a 22 peleas profesionales antes de llegar a México. Sí, obviamente pelear antes de hacerse profesional, ¿verdad? Pero así con un récord que digas, como amateur tuvo tanto con esta foja y ya como profesional. Yo me quedé pensando, Sí. ¿qué habrá sido antes de él? Bueno, le repito, no tengo la información correcta, precisa, pero le garantizo que sí tuvo carrera amateur. Pero si se está refiriendo por el hecho que después de que entró Fidel Castro y que todos los amateurs tenían carreras de 300 y 400 peleas, no. En aquel entonces era como cualquier país latinoamericano. En México, 20, 30 peleas amateurs sí es suficiente. O sea, Julio César Chávez, ¿cuántas tuvo? Los grandes peleadores mexicanos que fueron campeones del mundo tuvieron una carrera amateur demasiado corta. Yo pienso que así fue la carrera, pero lo voy a investigar. Me hizo ahora balbulear sobre la carrera amateur de Mantequilla Nápoles. Cuando él vino aquí peleaba en los pesos ligeros. En ese entonces todavía no estaba muy de moda las categorías junior, que son welter junior, medio junior, eran de peso ligero a peso welter, a pesos mediano, a peso semicompleto. Él hizo una extraordinaria carrera cuando llegó a México y aquí todavía no lo conocían muy bien, entonces
no era muy aceptado y decía, no, es bueno este cubano, pero cuando se enfrente al Canelo Urbina, Otro Canelo. otro Canelo, Canelo Urbina. hasta ahí iba a llegar. Pues llegó el Canelo Urbina y sí le ganó una vez. Lo derrotó el Canelo. Sí, la primera vez. Pero ya después Mantequilla pasó sobre él. Así es. Y el que le pusieran enfrente, lo vencía. Tenía un estilo, no sé si lo recuerdan, para mí es uno de los estilos técnicos más bonitos de un boxeador. Tenía una guardia muy bien hecha, un pasito muy, decía a mis amigos, muy chévere, porque hacía un brinquito hacia enfrente y luego el jab, tenía un jab excepcional, Y le Mantequilla. quedaba muy bien el apodo de Mantequilla. Mantequilla porque esquivaba muy bien los golpes del contrario. Dicen que por eso le pusieron Mantequilla Sí, Nápoles, que exacto. porque tenía... Todo se resbalaba. Sí, bueno, en cuanto a... Literalmente. Literalmente, es que tenía muy buen juego de cintura. Y así que hizo una carrera larga, muy buena, hasta que le llega la oportunidad de disputar un título del mundo. Él se supone que tenía que disputar el título de los pesos ligeros, y en ese entonces el campeón era un argentino llamado Nicolino Loche. Y recuerdo muy bien porque antes de que fuera campeón, entre nuestros amigos estábamos esperando esa pelea con Nicolino Leoche, que era un boxeador muy elusivo, muy rápido, con mucha técnica, pero estábamos seguros que Mantequilla lo iba a vencer. Nunca le dio la oportunidad hasta que se enfrenta el norteamericano Curtis Cooks. ¿Te acuerdas de esa pelea, Chito? Sí, claro, cómo no. Todos lo esperábamos esa pelea y estábamos casi seguros que Mantequilla iba a salir triunfante y así fue. Y vamos que Curtis Cooks, al inicio de la Mora, era un campeón sólido. No recuerdo muy bien su récord, pero era un récord impresionante y estaba muy equilibrada la pelea. La primera fue en el Inglewood de California y después vino la revancha. La revancha ya vino siendo en México y las dos las ganó Mantequilla Nápoles. Siendo campeón, defendió el título en muchas ocasiones, en 15 oportunidades defendió el título. Y con contrarios muy difíciles y súper buenos, entre ellos Emil Griffith. Emily Griffith fue uno de los... Un sobrino de Carmen Basilio, Billy Backus. Billy Backus. Billy Backus también. Esa pelea fue en Syracuse y la primera vez que se encontraron ganó Billy Backus. Así es. Le ganó, le hizo una cortada, detuvieron el combate y perdió el título. Por eso haber sido, ¿verdad? Por la cortada. ¿Perdón? Por eso haber sido por la cortada, porque Sí. no fue ampliamente dominado. No fue por un knockout técnico porque era tan grande la cortada y muy grande la hemorragia. En la comisura palpebral, o sea, en la parte superior del ojo. Por lo regular, cuando son en las cejas, cuando más hemorragia, más sangran los boxeadores seguramente. Ahí fue, varias veces lo cortaron a Mantequilla Nápoles. Bueno, Billy Backus le quitó el título y luego lo recuperó. Y yo recuerdo cuando recuperó el título, Mantequilla Nápoles abraza el título, el cinturón, se tira al suelo, llora y llora y decía, es mío, Mantequilla Nápoles. Fue un ídolo muy grande en México, filmó películas. Sí, cómo no. Con el santo. Con el santo, Mantequilla el santo. ¿Contra quién? Contra las momias. Y contra la Llorona. Con la Llorona, esa fue una, sí. Y luego también con Capulina grabó otra. Y bueno, pues era tan querido que hasta un cómic, recuerdan unas revistas que decían de Mantequilla Nápoles. Él se nacionalizó mexicano porque dijo que este era su país. Pero reunía familias enteras, yo lo digo porque pues yo fui testigo, ¿no? Yo lo viví de niño. Nos reuníamos mis primos, mis tíos a ver las peleas de Mantequilla Nápoles, o no se diga por supuesto las del Púas Olivares, ¿no? Nuestros héroes mexicanos, ¿no? En el mundo del boxeo. Pero y te acuerdas, Tocayo, ellos. que eran reuniones normalmente, por lo menos en mi barrio, eran reuniones muy familiares. Sí, no eran así de que no creas era que la de cerveza y todo eso, no, eran muy familiares. Ni carne asada porque no había para eso, ¿verdad? Exactamente. Menos en mi Victoria. Un buen guisado, una buena ternerita, sí. A veces nomás eran quesadillitas ahí en mi colonia Victoria, un pedacito de queso. Pero reunían las familias. Pero la familia la reunía. Exacto. Otro de los contrarios que tuvo fuertes fue Elsie Morgan. Elsie Morgan. Peleó 3 veces con él y una vez vino a pelear aquí a Reynosa y ganó Elsie Morgan. Le ganó precisamente por una cortada también. Después ya vino la revancha, vinieron 2 peleas más y Mantequilla lo superó ampliamente. Era mucho mejor. Pero sí tuvo varias derrotas, tuvo 6 derrotas en toda su carrera y lo noquearon en varias ocasiones, pero el knockout era debido a las cortadas técnicos.
Pero en 1974... Déjame interrumpirte tantito. El problema de él eran las cortadas por las que perdía las peleas, pero también hay una historia atrás de todo esto, que a veces llegaba a los entrenamientos con aliento alcohólico. En muchas ocasiones. Y los secos se enojaban con él. No sé qué tipo de entrenamiento tenía de esa manera difícil. Que se hallara con sus secos, con aliento alcohólico. Eso del aliento alcohólico nomás se prestaba en el box, porque en el béisbol nunca ha pasado. No, éramos más decentes. Fue tanto su indisciplina y el abuso del alcohol que tenía Mantequilla Nápoles que su manager, Cuco Conde, lo dejó por eso. Porque aparte que no se presentaba a los entrenamientos, era bravo, tenía un carácter difícil, y dijo Cuco Conde, hasta aquí quedó. Pero fíjate la calidad que tenía, ¿eh? Sí. Para todos los problemas que tenía, que la gente no sabíamos, como quiera él seguía peleando y seguía ganando. Así es. Cosechando victorias. Era un esgrimista él. Esgrimista, así se les dice a los boxeadores habilidosos y extraordinarios. En 1974 sube de categoría de peso welter a peso medio para enfrentarse. Ahí fue donde. Al argentino de Santa Fe, Carlos Monzón. En todo su apogeo, estaba nuevecito Carlos Monzón, fresco. Y era un toro. Un toro, exactamente. Sí, grandísimo. La diferencia corpulenta era muy marcada y lamentablemente detuvieron el combate. Y ahí tenía como entrenador Angelo Dundee. Nunca lo dejó Kid Rapidez, pero también contrataban a peleadores, a entrenadores de más categoría, y Angelo Dundee detuvo el combate porque la verdad lo estaba masacrando. ¿Sí recuerda esa pelea en Francia? Sí, ¿cómo no? Es que lloramos los mexicanos. Sí, Carlos Monzón en su la mera cúspide de su carrera. En su mero apogeo, sí, un extraordinario boxeador, y yo siempre he dicho que es el mejor boxeador que ha dado la Argentina. En lo único, hablando de Carlos Monzón, y me salgo del tema, él está entronizado en el Salón de la Fama, y mi opinión muy personal es que no se le debió haber entronizado porque él le dio muerte a su esposa. Así es cierto. Hubo abuso doméstico, varias veces había ocasiones en que tenían que ir por él, la policía, y finalmente le quitó la vida. Y no es posible que un boxeador o ningún deportista, por buen nivel que tenga, por más logros que haya tenido, se le reconozca con un entronizamiento al Salón de la Fama. Porque hay que recordar que todos esos hombres son ejemplos para la juventud. En Santa Fe, donde es él, hicieron un monumento, pero le tuvieron que poner en la parte de abajo que había dado muerte a su esposa, Carlos Monzón. Sí, para una entronización siempre es muy difícil. Yo me acordé cuando mencionaba usted, don Fernando, el caso del béisbol, Pete Rose. ¿Qué méritos tiene Pete Rose para estar en el lugar? Nadie le va a empatar. Nadie. Ni siquiera no superar, empatar su récord de hits. ¿Y cuándo va a entrar? No. Nunca. Posiblemente entre cuando fallezca. En vida nunca va a entrar. Es que deportivamente se lo merece, Chito. Deportivamente. Pero desgraciadamente lo que hizo fue dirigiendo a un equipo, a su equipo. Entonces, eso fue lo que no le perdona nada. En el deporte donde está llamado a ser parte de un nido de inmortales, de un recinto de inmortales, y sí, honestos, limpios. Con esa tacha no se puede, no se debe, mejor dicho. Y hablando de Mantequilla Nápoles, en el año de 1984 fue entronizado al Salón de la Fama. Él sí lo merece, tuvo una carrera extraordinaria, un gran ejemplo, y está entronizado como mexicano porque él se nacionalizó de México cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz. Él tuvo también conjunto musical. También, igual que Ultiminio Ramos, pues son cubanos, sabrosos, les gusta la rumba. Y terminó él su vida en Ciudad Juárez. Lamentablemente su último combate que tuvo en la Ciudad de México, por mal entrenamiento, indisciplinado, perdió contra un inglés, Chito. Sí. John Stracey. John Stracey, exacto. Un peleador que no tenía nada que hacer al lado de Mantequilla Nápoles. Del montón, un peleador del montón, pero ya en fin, su carrera ya estaba terminada, ya está en las últimas. En las últimas, pierde el campeonato también por nocaut, detienen el combate porque lo estaban masacrando. Y bueno, pues poco tiempo después anuncia su retiro. No nada más tenía el problema del alcohol, Chito, sino que era un apostador empedernido.
Dicen que no salía del Hipódromo de las Américas y básicamente toda su fortuna se la acabó en las apuestas. Fue diciembre 6 del 75 su última pelea. Exactamente, en Ciudad de México, recuerdo muy bien. En los primeros rounds se miraba la gran diferencia, la calidad de Mantequilla Nápoles. Lo envió a la lona John Stracy, pero joven, con energía, con ánimo y mal entrenado Mantequilla Nápoles, pues ahí se mezclaron las diferentes situaciones y finalmente pierde el título. Cuando se retira, pues empieza a gastar su dinero y empiezan las enfermedades, Chito. Empieza a padecer de diabetes, con el tiempo hasta de Alzheimer, demencia senil y termina en Ciudad Juárez. Su esposa era de por allá. Él tenía un deseo como cubano, como tenemos todos, queremos a nuestro terruño y no nos olvidamos de él. Él quería regresar a Cuba, pero el zápatra de Fidel Castro no le dio permiso. Estuvieron haciendo muchas gestiones el gobierno de México y sobre todo el Consejo Mundial de Boxeo. Don José Sulaimán hizo trámites para que él pudiera regresar de visita, a visitar a su pueblo, a sus parientes. Como mexicano. Un pasaporte mexicano. Así es. ¿Dónde se sepultaron? ¿En Ciudad Juárez? No, en México, en la Ciudad de México. ¿No? En Ciudad de México. Sí. En Ciudad de México lo sepultaron al gran Mantequilla Nápoles. Finalmente, hablando de su visita a Cuba, gracias al Consejo y gracias al gobierno de Chihuahua, que también intervino, pudo ir y ver por última ocasión. Ya estaba muy malito. Mantequilla Nápoles y finalmente fallece. El Consejo lo ayudó en sus últimos momentos también, ¿verdad? Muchísimo el Consejo, don José Sulaimán. Sí, siempre el Consejo tiene esa visión de ayudar, de compartir un poco lo que ellos tienen para poder que subsistan estos. ¿Tiene algún fondo? Tiene un fondo especial, específicamente para ayudar a los ex campeones mundiales y sobre todo cuando alguien atraviesa por una situación como esta que es terrible. Pues bien, recordamos al gran Mantequilla Nápoles. Yo recuerdo muy bien muchas de sus peleas acá en México. Y la verdad que es un clásico, un boxeo extraordinario, bonito, sabroso. Un clásico. Y se queda corto este programa, porque de Mantequilla Nápoles hay que hablar como de muchos otros héroes boxísticos nacionales, ¿no? Claro. Y mundiales, Fernando. Él sí manejaba el precepto de que los boxeadores finos tienen. Es más bonito dar que recibir. Todos los boxeadores dicen eso. Pero en el caso de él, por lo estético, lo especial, lo fino que era para boxear. Era fino. Muy fino. Sí, muy fino, efectivamente. Y me acordé de Finito López, aunque tenía un estilo distinto. Pero muy bien, ahí está un poco la reseña del gran campeón. Obviamente hay mucha información que no tocamos. Y recordamos que en ese tiempo, Bienvenido Granda, un extraordinario cubano también, Mario, que vino aquí en Nuevo Laredo. Pues un cantante de primera línea, boleros cubanos con la Sonora Matancera y con muchas orquestas. Y la verdad, como los recordamos. Todavía no sabemos qué vamos a tener para la siguiente semana, ¿verdad? De momento no, pero aquí. Hay veces que se arma desde el mismo día, ¿eh? Pues sí. No, sí. para que la gente se quede expectativa. ¿Para qué les damos desde antes el... No, pero se puede estar frotando las manos de disfrutar la siguiente semana también. Pero bueno, no sé cómo les guste, ¿no? La sorpresa o de una vez. Pues ya nos vamos, Fernando, gracias. No, gracias.